Buenos días a todos, les agradezco mucho acompañarnos a estas sesiones tan madrugadoras y espero que las disfruten tanto como nosotros. Como saben, el día de hoy tenemos las sesiones relativas a obstáculos técnicos al comercio y anexos sectoriales del TIPAT y TEMEC. Y en TEMEC tenemos los mismos símbolos de mayor ambición y tenemos un nuevo etiquetado. En TEMEC mantenemos la incorporación del acuerdo TC, mantenemos el principio de no discriminación, el intercambio de información, uso de normas internacionales, tenemos temas de subcontratación y acreditación en materia de evaluación de la conformidad, costo de la evaluación también en materia de evaluación de la conformidad, disposiciones sobre transparencia y un nuevo concepto sobre etiquetado, que es, en pocas palabras, que nuestros etiquetados no creen obstáculos innecesarios al comercio. También quisiera agradecer a la Dirección General de Reglas de Comercio Internacional por haberme invitado, en especial a Ricardo Aranda y a Viviana Salgado. Yo quisiera platicarles el día de hoy acerca de algunas de las disposiciones que conforman este capítulo de obstáculos técnicos al comercio. Bueno, ya para entrar al primero de ellos, que es el uso de normas internacionales, este va, por supuesto, enfocado a que las partes de un tratado puedan tener un techo mínimo para la elaboración de sus normas, entiéndase esto, estándares o de sus reglamentos técnicos. Entonces, es muy importante que a los países no se les ocurra, por decirlo de alguna manera, inventar el hilo negro, sino que tomen como referencia lo que ya se hizo en el escenario internacional por consenso. Entonces, las normas internacionales son las que, según la decisión del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio, obedecen criterios de elaboración y ciertos principios de cómo fueron elaboradas y no tienen por qué ser algo limitativo. Aquí en México, por poner ejemplos más claros, pero me gustaría regresarme un paso. Esto es un compromiso que podría sonar como una recomendación, por así decirlo, o algo un poco laxo, pero realmente para México sí implica un reto ponernos a la par de lo que esta obligación nos dice. ¿Por qué? Porque en la actualidad, desde hace muchos años, México tiene un listado publicado en el Diario Oficial de la Federación de qué es lo que considera, a quiénes considera un organismo internacional de normalización, y por lo tanto las normas internacionales son las que emanan exclusivamente de estos 16 organismos internacionales de normalización. Entonces, pues esto obviamente es un reto, porque lo que nos pone ahora TIPAT y bueno, sobre todo TEMEC es cambiar el criterio de cómo se está percibiendo lo que es un organismo internacional y sobre todo lo que es una norma internacional, que ya no haya esta diferencia tan ambigua sobre lo que es una norma internacional versus una norma extranjera, y que más bien obedezca a principios generales de cómo se elaboró la norma de manera abierta, de manera congruente, imparcial, y que eso sea lo que haga a una norma internacional que pueda servir como referencia para los reglamentos técnicos, salvo que esté justificado que la norma internacional no es apropiada para los objetivos legítimos o los objetivos de política pública que se están pretendiendo cumplir. Entonces, pues esto es sumamente importante, sobre todo porque repito, la legislación actual, la regulación vigente, dice que únicamente se podrá poner para referencias de reglamentos técnicos o normas oficiales mexicanas aquellas que son normas internacionales. Entonces, pues todo esto nos concierne a todos nosotros como país, como gobierno, como industria, como consumidores. Entonces, es algo que definitivamente tenemos que tomar en cuenta y optar por la armonización. Ok, en materia de reglamentos técnicos, pues justamente la base también es que se pueda utilizar las normas internacionales como el insumo, y algo que vale la pena destacar muchísimo son estos tres aspectos que pueden ver en la presentación, que es el tema del análisis de impacto regulatorio, el cual en Telecán pues no era algo que se contemplara, y sobre todo que cuando México llegó a estas negociaciones es algo que está muy fuerte en México. Entonces, el hecho de tener
que tomar medidas de transparencia en cuanto a no solamente notificar un reglamento técnico, sino también un análisis de impacto regulatorio para poder ser totalmente claros en cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de implementar esa regulación, pues es algo que añade valor sin duda a lo que ahora tenemos en estos compromisos internacionales. Y bueno, la revisión periódica también es algo que añade muchísimo valor, pero que no es un reto para nosotros porque ya lo contempla la legislación vigente y ya lo hacemos. En México las normas por ley se tienen que revisar al menos cada 5 años, donde el grupo de trabajo, de así considerarlo, se tiene que volver a reunir para recabar información técnica y ver si la norma sigue siendo la medida para tener ciertas prescripciones o atender algún problema. Las disposiciones relativas al etiquetado en TEMEC es que las partes, cuando elaboren un reglamento técnico sobre el etiquetado que debe de llevar algún producto sin especificar cuál sea este producto o cuál sea el sector, debe de seguir el principio de trato nacional y no pedir mucho más allá de lo que yo le estoy pidiendo a un producto o a nivel nacional o que estoy persiguiendo ese mismo objetivo. No puedo ser mucho más oneroso, no puedo ser discriminatorio. El objetivo de este artículo es justamente propiciar que se acepten los resultados de evaluación de la conformidad de las otras partes, aunque los métodos para llevarlos a cabo quizá no sean los mismos que tú como otra parte estás empleando. Y reconocer también que existen una amplia gama de mecanismos para llevar a cabo esta garantía positiva de cumplimiento con un reglamento técnico y poder fijar las bases de cómo se va a intercambiar esta información y cómo se va a llevar a cabo desde la parte de la aprobación, la parte de autorización, hasta la parte ya de certificación, laboratorio de pruebas, etcétera. El plus en TEMEC en particular es el fomento a los acuerdos de reconocimiento mutuo o multilaterales para la acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. Esta parte es importante porque aunque México ya consideraba acuerdos de reconocimiento mutuo, no consideraba, por ejemplo, mecanismos como las equivalencias. Entonces, pues es muy importante que ahora se fijen cuáles son las reglas, porque ya no va a ser una cuestión unilateral, que países como en ocasiones Estados Unidos podrían tomar cierta ventaja de este tipo de cuestiones. Y también, sobre todo, la evaluación, que la base sea la evaluación del riesgo para la elección del procedimiento de evaluación de la conformidad. Por dar un ejemplo, México normalmente se recarga mucho en la parte de evaluación de la conformidad de tercera parte, donde un tercero es quien da la garantía positiva o constata que un producto cumple con X reglamento técnico. El tema es que ahora podemos reconocer y podemos aceptar de cierta manera otro tipo de evaluación de la conformidad, como es la de primera parte, con la declaración de conformidad del proveedor, donde es una especie de autodeclaración y no necesito de una tercera parte, sino que el fabricante o el proveedor es quien dice que su producto cumple con la norma. Y también, este es un tema nuevo y ha sido un poco también sensible, la limitación, publicación y explicación de cuotas de evaluación de la conformidad cuando se soliciten las evaluaciones que deben realizarse por autoridades gubernamentales locales. Nótese la parte de cuando se solicite por autoridades gubernamentales locales, no es en todos los escenarios. Sin embargo, antes ni siquiera había la especificación de que las cuotas que cobra un organismo de evaluación de la conformidad por realizar el servicio tuviera que estar, digamos, topada o no fuera más allá del costo ya intrínseco de prestar ese servicio. Entonces, además de que está de esta manera como topado, tiene que estar accesible al público, sobre todo si el gobierno es quien lo está requiriendo. Y bueno, para la parte de subcontratación, y lo que implica realmente es que cuando un organismo de evaluación de la conformidad no cuenta con la capacidad técnica
o la infraestructura para poder llevar a cabo las pruebas o las certificaciones, entonces pueda recargarse pueda apoyarse más bien de un organismo que sí cuente con esa infraestructura, siempre y cuando ese organismo esté acreditado, sin importar si ese organismo está ubicado en el territorio de esa parte o de la otra, eso es indistinto, solamente sí tiene que cumplir con el requisito de contar con la acreditación, pero puede delegarle esas competencias a un organismo que pueda llevar a cabo la garantía o la evaluación de la conformidad de un producto. Sobre la parte de transparencia, es muy ambicioso lo que tenemos tanto en TIPAD como en TEMEC. Básicamente de lo que se trata es de que el proceso que tú corras a nivel nacional para la elaboración de un reglamento técnico o un procedimiento de evaluación de la conformidad, tú tendrás que tener ese mismo trato en el marco del compromiso internacional que tienes con esos países y de cierta manera sí dar un trato preferencial. Por ejemplo, todos los países deben de tener, miembros de la Organización Mundial del Comercio, deben de tener un sistema nacional de información o un punto de contacto para poder llevar a cabo todas estas obligaciones en materia de transparencia. Entonces, el tema de esto justamente es evitar que los reglamentos técnicos se vuelvan precisamente una barrera técnica y que las otras partes tengan la oportunidad de comentar si pudieran llegar a tener alguna preocupación comercial para evitar llegar a instancias como las que comentaba Vivi sobre el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio en Ginebra. Pues no solamente también tiene que ver con los reglamentos técnicos, repito, también es una cuestión que impacta en los procedimientos de evaluación de la conformidad y también en el Programa Nacional de Normalización y el suplemento, porque de esta manera, por adelantado, estamos informando a todos los países sobre qué es lo que nosotros vamos a publicar, por si ellos quieren participar en el grupo de trabajo, lo puedan hacer. Y bueno, por último, nada más mencionar justo lo que viene aquí en la pantalla, que el plus en TEMEC es la publicación de la MIR, de la Manifestación de Impacto Regulatorio también, cosa que es nueva porque antes no se pedía como el respaldo de lo que sustentaba un reglamento técnico, solamente el texto de la norma. Ahora va notificación del reglamento técnico, texto del reglamento técnico y la manifestación de impacto regulatorio, lo cual, aunque impacta mucho más en el capítulo de buenas prácticas regulatorias, también pues mejora y añade valor al capítulo de obstáculos técnicos al comercio. Un poco explicar lo que es esta plataforma que tiene la OMC, que es muy ambiciosa, que no muchas personas la conocen, que se está llevando una capacitación por país para que usemos esta plataforma para presentar los comentarios, cargar información. Para el sector privado, para reguladores, para nosotros en el día a día, lo que esta plataforma nos permite es hacer una búsqueda por filtro. ¿A qué me refiero por filtro? Tú vas a la página, puedes buscar el nombre del país, puedes filtrar el tipo de producto, puedes buscar por fecha, por palabras claves, puedes hacer la distinción entre si es MCF u OTC, porque esta plataforma aplica para ambas disciplinas. Y pueden hacer ustedes directamente como sector privado o cualquier parte interesada la búsqueda por país de los reglamentos técnicos que se solicitan o de los requisitos que tiene que cumplir un producto para poder ingresar. Retomando ahora la sesión y pasando a lo relativo a anexos sectoriales, quiero dar la bienvenida a José Ribelino Flores de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Canifarma, y a David Tomás Ureña de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, también conocida como la Canipec. El IFT se estará incorporando en algunos minutos para hablar sobre el anexo de tecnologías de la información y las comunicaciones. Los anexos sectoriales, como podemos ver en pantalla, tienen el objetivo de eliminar obstáculos al comercio en sectores específicos y promueven las buenas prácticas regulatorias a nivel internacional para ese sector. Tenemos anexos sectoriales también en la Alianza del Pacífico, que no forma parte de este foro, pero también se incluyen en TIPAD y en TEMEC. Van a ver ustedes la lista en pantalla de los anexos que tenemos en ambos tratados. Como pueden ver en pantalla, hay muchos anexos que se repiten en ambos tratados. Esto no quiere decir en todos los casos que el anexo sea literalmente el mismo, pero son los sectores que se han ido identificando para poder trabajar de manera más ambiciosa, por así decirlo.
Voy a entrar primero a la explicación del anexo sobre vinos y bebidas espirituosas de TIPAT, que en TEMEC es vinos, bebidas espirituosas, cerveza y otras bebidas alcohólicas. En TEMEC, como lo pueden ver, el anexo es mucho más ambicioso y durante las negociaciones se le llamaba un anexo híbrido, porque contenía no solamente disposiciones en materia de obstáculos técnicos al comercio, sino también disposiciones sobre acceso a mercados, que eran relativas a distribución y comercialización, sobre propiedad intelectual relativa a productos distintivos, obstáculos técnicos al comercio, que incluía disposiciones de etiquetado, alineación con normas internacionales y requisitos de comercialización. Si ustedes ven el apartado de obstáculos técnicos al comercio del TEMEC, es prácticamente el anexo de TIPAT. ¿Esto qué quiere decir? Que en TIPAT el anexo era limitado a disciplinas de obstáculos técnicos. Va más allá porque incluye otras disciplinas. En TEMEC tenemos acceso a mercado, como ya lo mencioné, propiedad intelectual, obstáculos técnicos y disposiciones relativas a MSF. Y TIPAT es un poco más limitado en ese sentido con relación a las disciplinas que incluye el anexo sectorial. Todos los anexos que ustedes van a ver en pantalla fueron así. Siempre hubo un cuarto de junto de la industria, siempre estuvieron presentes en las negociaciones, revisaban los textos antes y después de las negociaciones para poder conformar la postura de México conjunta, industria y gobierno. En TIPAT y TEMEC tenemos un anexo relativo a las fórmulas para comida preenvasada y aditivos alimentarios. Este anexo cambia un poco la redacción en algunas cosas, en algunos artículos, pero es prácticamente el mismo en ambos tratados. Su objetivo principal son dos: protección de la información, es decir, temas confidenciales de las fórmulas, y alinear estas fórmulas a las normas internacionales. En el caso específico de este anexo, la norma internacional de referencia es el Codex Alimentarius. Entonces, la idea es que los países involucrados en este anexo utilicen el Codex Alimentarius como base para sus normas con relación al sector en cuestión. Tenemos anexos únicos. Esto quiere decir que hay anexos en TIPAT que no están en TEMEC y viceversa. El anexo único en TIPAT es productos orgánicos y este tiene como objetivo que las partes usen las normas internacionales de referencia para sus regulaciones referentes a productos orgánicos. También reconoce la posibilidad de que exista el reconocimiento o equivalencia de los reglamentos técnicos, normas o procedimientos de evaluación de la conformidad aplicables a estos productos, siempre y cuando exista garantía de satisfacción de cumplimiento con relación al objetivo legítimo. ¿A qué me refiero? Retomo palabras que Sofi nos compartió hace unos momentos. Se puede aceptar un reglamento técnico siempre y cuando no bajemos el nivel de protección y siempre y cuando la aceptación o ese reconocimiento mantenga o cumpla el objetivo legítimo del país. La tercera es el intercambio técnico de información. Esto es más un intercambio para que las partes conozcan cómo funciona en cuestión a productos orgánicos el marco normativo de los países. Entonces, si una parte tiene una duda sobre alguna regulación de productos orgánicos en México, a través de este anexo nos pueden hacer las consultas correspondientes. Así como tenemos anexos únicos en TIPAT, tenemos anexos únicos en TEMEC, y son dos: normas de eficiencia energética y sustancias y mezclas químicas. No me voy a detener a repetir lo que está en las láminas, pero como ustedes podrán ver, estos dos anexos buscan mejorar la compatibilidad regulatoria regional, es decir, entre los tres países de la región Norteamérica, para ambas materias. En algunos casos buscan que se armonicen las normas y reglamentos técnicos bajo la salvedad, como ya lo mencioné, de que se cumpla el objetivo legítimo de las partes, que exista cooperación, por ejemplo, en normas de eficiencia energética con relación a métodos de prueba, que los reguladores compartan información, que trabajen juntos para llegar a no sé, algún trabajo conjunto en foros internacionales. Y en el caso de sustancias y mezclas químicas, hay cooperación, por ejemplo, en el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de estas sustancias que emana de la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Canipec es un organismo empresarial sin fines de lucro que engloba a 68 empresas, tanto de la industria de cuidado personal y cosméticos como de la industria de cuidado del hogar. Como industria de cuidado personal, tenemos objetivos en la negociación de estos anexos sectoriales, específicamente sobre el de cosméticos. Estos objetivos van enfocados en llegar a una regulación ideal, no solamente la adecuada, sino ir más allá a lo que ya está implementado por los países.
Implementar medidas regulatorias que han tenido éxito no solamente en México, no solamente en la región de América del Norte o Transpacífico, sino en otras regiones de todo el mundo para implementar esas mejores prácticas internacionales. Por otra parte, fortalecer a lo ya avanzado en el país y en las diversas regiones del mundo. Y tomar a las negociaciones comerciales o negociaciones internacionales como una oportunidad más allá que una amenaza, ya que lo que nos interesa como industria y también como país es reforzar nuestros lazos con nuestros socios comerciales y también una diversificación de mercados. Específicamente sobre el anexo de cosméticos, tanto en TEMEC como en TIPAT, existen similitudes. La mayor parte del anexo comparte disposiciones similares tanto en TEMEC como en TIPAT. Estas similitudes están enfocadas en diversos rubros. Para dar un ejemplo sobre estas disciplinas que acabo de mencionar, está la definición de productos cosméticos, ya que es un aspecto muy importante para poder dar inicio a estas negociaciones y también la implementación de estos anexos. Muchas veces la definición de estos productos es diferente en los países miembros de los tratados, lo que implica en regulaciones distintas y a su vez eso implica restricciones y barreras al comercio. Por eso es importante que se armonice esta definición de productos cosméticos. Y si no es posible la armonización completa de esta definición, que por lo menos se especifique cómo es la definición en cada país miembro. Si bien los productos cosméticos son considerados de bajo riesgo en comparación con otros productos de la industria química, es por eso que nosotros como sector buscamos que estos productos sean regulados después de su importación o después de su entrada al país destino. Es por eso que al momento de que se comercialice este producto, las autoridades competentes tengan las facultades para vigilar estos productos con el fin de contribuir y de fortalecer al consumidor, de cuidar las necesidades del consumidor. Ahora bien, el otro rubro es la eliminación y simplificación de requisitos. Esto por la parte administrativa, lo que implica tiempos y costos administrativos al momento de exportar un producto. En este punto se desprende minimizar requisitos que afecten el comercio, la eliminación del certificado de libre venta, la eliminación de autorización comercial o sustitución por una notificación simplificada. En estos puntos puedo destacar la eliminación del certificado de libre venta. Este requisito es muy habitual en la industria química y también en específico sobre productos cosméticos. Si bien este certificado o este documento sirve para comprobar que el producto cumple con las regulaciones del país de origen, sin embargo, lo que se necesita es que el producto cumpla con las regulaciones del país destino, por lo cual este requisito está de más y no es necesario para la exportación de productos cosméticos a otros países. Finalmente está el rubro de etiquetado, ya que es un rubro muy importante y de este se desprende en los anexos de cosméticos, la eliminación del número de notificación o la eliminación del número de registro sanitario, dependiendo de qué país sea. Las diferencias de este anexo en ambos tratados. Si bien el tratado incluye la mayor parte de sus disposiciones, cuestiones similares, pero sí existen algunos puntos diferentes. En primera instancia, en el TEMEC está la parte del etiquetado. Este etiquetado fue negociado, o esa negociación fue reciente, lo que implicó ir más allá de lo que ya se encontraba en el TIPAT. En el TEMEC se especifica la importancia de la nomenclatura internacional de ingredientes de productos cosméticos, también conocido como INSI. Esta regulación es muy específica en Estados Unidos y también en Europa, por lo cual se necesitaba una armonización de etiquetado que fuera enfocado a esta nomenclatura. Muchas gracias, David. Cedería la palabra entonces a Rivelino Flores de la Canifarma para que nos dé la explicación sobre los anexos bajo la competencia de esta Cámara Nacional, que son relativos a farmacéuticos y dispositivos médicos en los
en los tratados tanto de TPAT como de TEMEC. Me corresponde a mí comentar el tema de los anexos técnicos para productos farmacéuticos y para dispositivos médicos desde la perspectiva de Canifarma. Una cosa que queremos destacar es que la industria farmacéutica a nivel mundial, y México no es la excepción, es una industria altamente regulada. De esta forma, por ejemplo, existen a nivel internacional referencias importantes como puede ser la Organización Mundial de la Salud, que establece una serie de recomendaciones de normativas y regulaciones que pueden ser adoptadas por los países, y también existen otros grupos internacionales como puede ser la International Conference on Harmonization, que justamente lo que busca es esta armonización de los requisitos regulatorios que se piden en los diferentes países para poder registrar y comercializar medicamentos y dispositivos médicos. Dentro del contenido general que tienen estos anexos, tanto en el TEMEC como en el TPAT, quisiera destacar, por ejemplo, que se establece muy claramente el mandato de la armonización. Esto es sumamente relevante porque entre mayor armonización existan las regulaciones, independientemente de que cada país mantiene esta capacidad de hacer la evaluación para evitar el riesgo en sus poblaciones de medicamentos y dispositivos médicos, pues facilita mucho el intercambio comercial. Si yo tengo un expediente para registrar un medicamento que es acorde con esta regulación normalizada, puedo utilizar ese mismo expediente para registrar en México, en Canadá, en Estados Unidos, con las traducciones correspondientes, porque el idioma es algo que todavía no nos hemos podido traspasar y llegar a un acuerdo en esa materia, porque cada país mantiene, por ejemplo, el etiquetado en su idioma oficial. Otro aspecto importante es que establece algunos elementos fundamentales de qué es lo que sí es válido solicitar previo a la comercialización de medicamentos y dispositivos médicos, y en particular se refiere a 3 dimensiones que son las que internacionalmente se cuidan de estos productos, que es evaluar previamente la calidad, la seguridad y la eficacia. Obviamente se requiere cierta información técnico-científica para avalarlo, y en los anexos se establece muy claramente cuál es la naturaleza de esta información, con esta idea de armonizar esta regulación. Otro aspecto importante también, dentro de la regulación que existe a nivel mundial de la industria farmacéutica, hay lo que se conocen como inspecciones sanitarias. Esta facultad que tienen las autoridades de ir a visitar las fábricas, las plantas en donde se fabrican los medicamentos y dispositivos médicos, y avalar que se está cumpliendo con las buenas prácticas de fabricación, que es un elemento regulatorio importante para garantizar la calidad de estos productos. Un aspecto importantísimo, y aquí una felicitación también a la negociación que se hizo en la materia, es que logramos finalmente establecer un primer escalón con la idea de lograr un reconocimiento mutuo en materia de buenas prácticas de fabricación. Entonces, en esencia, estos anexos representan un avance muy importante para sentar estas bases de colaboración entre los diferentes países y facilitar, como mencionaba yo, el intercambio comercial. ¿Qué medidas adicionales aporta el TEMEC para evitar que las partes apliquen regulaciones y restricciones no arancelarias injustificadas, como lo hace Estados Unidos, para detener las importaciones? Como vimos, el capítulo de obstáculos técnicos al comercio es muy robusto. Tenemos que justificar, usar normas internacionales de referencia, que los reglamentos técnicos cuenten con información técnica y científica. Los procesos de elaboración de los reglamentos técnicos, las normas, los procedimientos de evaluación de la conformidad, siempre tienen que estar justificados. Entonces, ningún país, no solamente Estados Unidos ni México, cuando estamos elaborando reglamentos técnicos, tenemos que, además de basarnos en normas internacionales, como mencionaba Sofi, en caso de que la norma internacional de referencia no nos sirva para cumplir el objetivo legítimo por X o Y razón, tenemos que justificarla. Y toda la información que quede plasmada en un reglamento técnico, por ejemplo, tiene que estar basado en información técnica y científica. Entonces, no podemos inventarnos la información ni poner información que nosotros como país consideramos que probablemente podría cumplir el objetivo legítimo. Hay varias disposiciones que fortalecen los procedimientos para elaborar reglamentos técnicos que no solamente tiene que seguir México, en el marco de la OMC están en el acuerdo OTC, y en los capítulos de negociación las disciplinas se profundizan un poco, pero la base es lo que te da la OMC. ¿En qué parte del TEMEC encuentra el anexo de bebidas espirituosas? Tengo entendido que el anexo se sacó del acuerdo y en los textos finales no lo identifico. El anexo no se sacó del acuerdo, pero hubo una distribución de anexos sectoriales que puedo explicar de manera rápida. El anexo de bebidas espirituosas tiene disposiciones de agricultura, entonces por una distribución de anexos hay algunos capítulos como el de bebidas espirituosas, como el de fórmulas patentadas, que están atados, por así decirlo, al capítulo 3 de agricultura y no están dentro del anexo, dentro del capítulo de anexos sectoriales. En el capítulo de anexos sectoriales pueden encontrar farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos,
químicos, normas de eficiencia energética, etcétera. En el tema específico de bebidas alcohólicas está en el anexo 3 de Agricultura por un tema de organización que se hizo con el equipo legal, pero no se sacó del anexo, del tratado, perdón. ¿Habrá certificados equivalentes de países diferentes a Estados Unidos y Canadá? ¿Qué otras normas o NOMS estarían en el marco de certificados equivalentes? En el apartado de la participación de extranjeros en las normas oficiales mexicanas, ¿qué implicación tendrá o cómo se tratará el tema de normas ambientales? Gracias. Carolina Muñoz pregunta, en materia de certificados de equivalencia para demostrar cumplimiento de NOM 01, 16 y 19, ¿la actualización de la NOM 01 se integrará a este esquema? Si es el caso, ¿cuándo se prevé que esté en funcionamiento? Muchas gracias. Para temas específicos de modificaciones de NOM, tenemos que trabajarlos también con la Dirección General de Normas. ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo de reconocimiento mutuo y una regla de reconocimiento mutuo multilateral? Bueno, hay acuerdos de reconocimiento mutuo que se dan en el plano global o multilateral porque un organismo o un gobierno puede pertenecer a organismos internacionales. Por ejemplo, en el plano de la acreditación existe IAF, existe ILAC, y esos son acuerdos pues de reconocimiento mutuo multilaterales que digamos que de cierta manera de facto por el hecho de pertenecer a esos organismos se dan. También existen acuerdos de reconocimiento mutuo en una escala menor donde se hacen entre pares, entre organismos de certificación, laboratorios de pruebas, autoridades y bueno, estos tienen exactamente también el mismo valor. Y como otra gama, digamos, de reconocimiento estaba lo que les comentaba de las equivalencias. Sin embargo, la diferencia es que un reconocimiento mutuo puede decir que va de los dos lados justamente, ¿no? Mi reglamento técnico es exactamente, o sea, reconozco más bien que tu reglamento técnico cumple con los fines que yo quiero y entonces automáticamente pasa. Y una equivalencia, por dar un ejemplo, solamente persigue el mismo fin. Si yo lo que quiero es reducir las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, un país lo puede hacer a través de implementar ciertos requisitos o prescripciones para los automóviles, pero otro país lo puede hacer no con el mismo dispositivo en los automóviles. Sin embargo, los dos están haciendo un reglamento técnico que ataca o trata de solucionar el mismo problema o el mismo objetivo. Entonces, ahí, al yo reconocerlo, se está dando automáticamente una equivalencia. Por eso el riesgo también es que sea un poco unilateral este esquema y hay que tener, pues no cuidado por darle una connotación negativa, pero hay que ser cautelosos con cómo se manejan. Muchísimas gracias.